Apreciables hermanos y amigos, reciban un fraterno saludo de paz a vosotros. Es para mí un privilegio en esta hora el poderme dirigir a cada uno de ustedes para compartir la bendita y santa palabra de nuestro Dios. Nuestro tema para el día de hoy tiene por título La protección contra doctrinas extrañas. Recuerde que estamos analizando acerca de la conducta cristiana. Y parte de esa conducta cristiana es cuidarnos contra aquellas doctrinas erróneas, antibíblicas y que pervierten el verdadero evangelio. Quisiera, mis amados hermanos, antes de entrar en detalle en este tema, me acompañen a hacer una oración al Dios Todopoderoso. Bendito y eterno Padre Celestial, en esta oportunidad queremos agradecerte tu misericordia y tu verdad. Queremos exaltar tu poder, tu majestad, tu soberanía. Reconocemos, bendito Dios, que tú eres el dueño de todas las cosas y que todo ha sido creado por tu poder y para tu alabanza, para tu gloria. Venimos también, bendito Dios, a suplicarte que perdones todos nuestros pecados, que nos limpies de toda maldad y que podamos alcanzar gracia delante de tus ojos divinos, pues te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a meditar en nuestro tema, la protección contra doctrinas extrañas. Vamos a ir a nuestra lectura base, que la tenemos en Hebreos 13, del 9 al 16. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. En estos versículos que acabamos de leer, el escritor nos deja muy en claro las advertencias contra aquellas doctrinas extrañas y nos invita a no dejarnos llevar, es decir, a no ser movidos de lo que hemos creído. Este pasaje puede contrastarse también con lo que el apóstol Pablo le escribía a los hermanos en Éfeso. En el capítulo 4, versículo 14, dice de la manera siguiente: esto para que ya no seamos niños, sacudidos a la deriva, llevados a donde quiera por todo viento de doctrina,
por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. La preocupación acá es a no ser llevados, a no ser movidos, a no ser sacudidos a la deriva por esos vientos de doctrina, por esas enseñanzas fabricadas por los hombres, los cuales emplean la astucia para engañar, para desvirtuar las verdades del Evangelio eterno. Es por ello que el escritor a los Hebreos le dice en el versículo 9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Lo que sucedía en este tiempo es que había muchos que aún seguían manteniendo la observancia de los ritos de la ley de Moisés, seguían ocupándose en las viandas y en todas aquellas prácticas ordenadas en el libro de la ley, y todas aquellas cosas eran sombra de los bienes venideros. Todas aquellas cosas fueron cumplidas en Jesús, anunciaban el sacrificio perfecto de Jesús. Por ejemplo, el derramamiento de la sangre de aquellos corderos prefiguraba el sacrificio perfecto de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, vemos cómo se hace referencia a esta doctrina del judaísmo, y las cuales estaban de alguna manera poniendo inquieto a los creyentes acerca de si era necesario o no seguir observando estas enseñanzas del Antiguo Testamento. Aunque esta exhortación está dado para cierto grupo de hermanos de la iglesia en el primer siglo, también nosotros, amados hermanos, debemos tener cuidado respecto a cualquier doctrina humana. El escritor a los Hebreos dice, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. La gracia es el favor de Dios. Es ese regalo de Dios manifestado en la muerte de Jesús por los pecadores y enseñado en el Evangelio, el cual predicamos. La verdad del Evangelio es pues lo que se afirma con el corazón, es decir, con nuestra mente, con nuestros afectos. En cambio, las doctrinas diversas y extrañas llevan lejos al corazón. Como Jesús es incambiable, así también lo es su sana doctrina. Además, lo es el corazón afirmado por esa doctrina, la cual el mismo Jesús dijo, esta enseñanza, esta doctrina no es mía, sino del Padre que me envió. Bueno es entonces afirmar nuestros corazones en la gracia, afirmar nuestros corazones en Jesús, en esa gracia que nos enseña a renunciar a toda inmundicia, a todo pecado, según Tito capítulo 2, versículo 11 al 12. Y no con viandas, dice, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Las viandas
representan las ordenanzas ceremoniales de la ley de Moisés, las cuales no podían afirmar el corazón, porque no trajeron verdadera satisfacción a las necesidades espirituales de los judíos. Esos sacrificios no perdonaban. En cambio, el sacrificio que Jesús efectuó en la cruz, este se hizo perfecto de una vez y para siempre a los santificados. Esas viandas dice que nada aprovechaban a los que participaban de ellas. Pablo en Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces aquellas cosas debían quedar atrás. Jesús ya había sido muerto por los pecados. Ya no había que seguir sacrificando animalitos, porque el Señor había hecho cesar el sacrificio y la ofrenda. Le dice el escritor: tenemos un altar del cual los que sirven en el tabernáculo no tienen derecho a comer. Cuando él expresa tenemos un altar, metafóricamente el altar es Cristo sacrificado por los pecados del mundo. El altar es puesto por el sacrificio. El altar material, el del judaísmo, era para los judíos lo que es Cristo para los cristianos. Como solamente los judíos tenían el derecho exclusivo de beneficiarse de los sacrificios en el altar, así solamente el creyente en Cristo puede recibir los beneficios del sacrificio de Cristo en la cruz. No podía haber ninguna esperanza de salvación para los hermanos hebreos que volvían al judaísmo en lugar de seguir participando de Cristo. Siempre en la carta a los hebreos se exhorta que aquellos que tenían por inmunda la sangre de Cristo estaban en serios problemas, porque no recibirían el perdón de parte de nuestro Dios, sino que les esperaba una horrenda expectación, un profundo castigo de juicio por rechazar la sangre de Jesús. Tenemos un altar del que no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Se está haciendo una comparación entre lo que Israel tenía bajo el antiguo pacto, en contraste con las cosas mejores del nuevo pacto. Hoy los creyentes tenemos un altar, pero ya no un altar material, sino un altar que se encuentra en el cielo. Y a través de ese altar nosotros también ofrecemos sacrificios. A través de Jesús nosotros traemos presentes al Señor, pero ya no es animales, ya no es ofrendas como las que se ofrecían bajo el sistema antiguo. Porque el cuerpo de aquellos animales, dice, cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemadas fuera del campamento. El escritor se estaba refiriendo a la ofrenda por el pecado. Cuando Cristo murió, lo hizo por el hecho de que usted y yo somos pecadores. No solo cometemos pecados, sino que somos pecadores por naturaleza. Y Él llevó nuestros pecados sobre sí mismo para podernos dar una nueva naturaleza. El versículo 12 añade: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre,
padeció fuera de la puerta. El Señor Jesús murió fuera de la ciudad. Fue llevado a aquel lugar llamado Gólgota, que estaba fuera de la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Él mismo era la ofrenda por el pecado. Y la ofrenda por el pecado era retirada del templo y quemada fuera del campamento. Jesús era nuestra ofrenda por el pecado, el pago por nuestras deudas. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Él pagó por el castigo de cada uno de nosotros. El verso 13 continúa diciendo: salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio o su deshonra. Lo que el escritor está diciendo es que, al igual que Jesús padeció, nosotros somos llamados también a padecer por el nombre de Jesús, a sufrir también esos desprecios. Que no nos importe dejar las cosas materiales por seguir a Jesús, pues estamos de camino a esa ciudad celestial, Jerusalén. Nosotros hemos sido separados, hemos sido consagrados para un propósito. Pablo dijo que él fue separado para el Evangelio, fue separado para Cristo, fue separado para la palabra de Dios. En realidad, la palabra hebrea significa aquel que ha cruzado. Abraham fue llevado a un lugar que no conocía, al otro lado del río Éufrates. Tuvo que dejar su lugar de origen e ir al lugar que el Señor le mostró. Nosotros tenemos que salir fuera del campamento. Estamos llamados a dejar nuestra vida pasada. Necesitamos también apartarnos, separarnos del ritualismo, de la religiosidad superficial que tenía el pueblo hebreo, y venir a Cristo. Venir a Él constituye una separación real, y esa es la verdadera salvación. El verso 14 dice: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Como vemos, el escritor nuevamente aclaró que nada permanente hay en esta tierra. Necesitamos venir a Jesús. Y el verso 15 nos dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. El Hijo de Dios hoy es un sacerdote y puede traer sus sacrificios a Dios. En primer lugar, nosotros mismos nos convertimos en un sacrificio. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que os presentéis vosotros mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Cuando nosotros nos entregamos verdaderamente al Señor, lo demás que tengamos que darle resulta fácil. Cuando nos entregamos por completo a Él,
No hay nada que nos resulte difícil. Por eso Pablo dice que vosotros mismos os presentéis delante de Él como esos sacrificios vivos, santos y agradables. Pero también aquí en este verso dice, ofrezcamos a Dios por medio de Él, es decir, por medio de Jesús, sacrificio de alabanza. Nosotros podemos y debemos adorar a nuestro Dios, porque con ese propósito fuimos creados. Pero también dice que a través de nuestras acciones, de nuestros bienes, podemos honrar a nuestro Dios cuando ayudamos a aquellos necesitados. Y esos son los sacrificios que agradan al Señor. Cuando compartimos nuestro pan con el hambriento, cuando compartimos nuestro abrigo con el que está desnudo, cuando nos solidarizamos con aquellos menos favorecidos. Por eso dice, traigan esos sacrificios a Él, alábenlo con sus labios, confiesen su nombre, pero también no se olviden de hacer el bien, de ayudar a los demás, porque esos son los sacrificios que le agradan a Dios. Por mínima que sea la ayuda que usted brinda a aquel enfermo, a aquel huérfano, a aquella viuda, a aquel hijo de Dios que está solitario, de quien todos se han olvidado, usted se convierte en un sacerdote ofreciendo sacrificios a Dios. Y eso le agrada a nuestro Padre y se deleita en esos gestos. Estimado hermano y amigo, el venir a Jesús implica adorarle, entregarnos a Él, ponernos a servir. Y en esta oportunidad hemos visto que no debemos dejarnos engañar por doctrinas humanas, por estratagemas de hombres que emplean la astucia. Lo que se trata en esta lectura es de que todo aquello que se hacía bajo el sistema de justificación debía quedar ya en el pasado. Ahora debíamos trasladarnos al presente. Ahora Cristo ya ha perdonado nuestros pecados. Ya no necesitamos presentar ofrendas por el pecado. Hoy los sacrificios son diferentes. Y así como esa doctrina del judaísmo o los judaizantes estaba muy enraizada en la iglesia primitiva, así vinieron otras enseñanzas como el gnosticismo. Vinieron otras prácticas. Ya en el tiempo, cuando Juan el teólogo habla de los nicolaitas, habla de aquellos que también amaban los premios de maldad, habla de diversas enseñanzas. Y los apóstoles se preocuparon y advirtieron a la iglesia para no dejarse engañar. El apóstol Juan dijo que probáramos los espíritus para saber si eran de Dios. El apóstol Pedro nos dice que iban a haber falsos
maestros como hubieron en el pasado falsos profetas. El apóstol Pablo nos dijo a través de la carta a Timoteo que se iban a amontonar maestros conforme a su concupiscencia y que apartarían su oído de la verdad y se volverían a las fábulas. Pero tú, le dice a Timoteo, predica, exhorta y apégate a lo que dice la sana doctrina. Ciertamente se levantarán hombres sin el temor de Dios que apostatarán de la fe y enseñarán doctrinas de demonios. Enseñarán cosas que no vienen de parte de Dios, filosofías vanas y sutilezas huecas, pero lo importante es afirmar el corazón en la gracia, afirmar el corazón en la verdad. Para finalizar, quiero recalcar Efesios 4:15, dice, sino siguiendo la verdad con amor. Quiere decir que en lugar de ser llevado, de ser arrastrado por falsas enseñanzas, debemos seguir la verdad con mucho amor y crecer en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Si nosotros estamos en Cristo, estamos en el lugar más seguro. Si nosotros obedecemos su voz, como Él es el buen pastor y sus ovejas oyen su voz y le siguen. Si nosotros vamos siguiendo la enseñanza, el ejemplo del Señor Jesús, no seremos extraviados del verdadero camino, sino que llegaremos hasta esa ciudad celestial. Porque nosotros no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Que nuestro Dios derrame ricas y abundantes bendiciones, paz a cada uno de vosotros, mis amados hermanos.